Historia del cristianismo de Justo L. González. Si ustedes los pueden ver al comienzo, vamos a mirar. Justo L. González en sus primeras hojas utiliza la cronología, ¿ok? Y resulta que habla de emperadores de Roma, de escritos y acontecimientos, y habla de obispos, y obispos solamente de Roma, perdón. Habla de Lino, habla de Anacleto, habla de Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Eleuterio, Víctor, que fue el que puso fin a la disputa de la Pascua. Entonces, ¿por qué Justo L. González pone énfasis no en la lista de todos los obispos de Antioquía, de Corinto? No, solo pone la de Roma, porque la autoridad estaba en el obispado de Roma, no en ningún otro. ¿Quién me pidió la palabra? Nada más, cuando Rodrigo dice que mencionó el orden cronológico de los papas del libro, no escuché bien la página, nada más como dato. Se la podría señalar, don Rodrigo, por favor. Página 17, 18, 19. Gracias, Rodrigo. Vale. 2 turnos después. Cuando usted quiera, inicia. Gracias. Hay algo que se llama, dentro de la educación, falta de comprensión lectora. ¿Qué es lo que hace el licenciado Guido Rojas? El licenciado Guido Rojas tiene falta de comprensión lectora. Él piensa que cuando Justo L. González está nombrando a San Agustín, Justo L. González está creyendo lo que está contando a través de la historia. Eso es falta de comprensión lectora, licenciado Guido Rojas. Lo que está haciendo el historiador es que está mencionando lo que pensaba San Agustín. ¿Y usted piensa que lo que pensaba San Agustín es la afirmación de Justo? Esa es falta de comprensión lectora, y esa es una falacia que te la he refutado hasta el cansancio, pero sigues empeñado en lo mismo. ¿Sí? Sigues empeñado en lo mismo. Cuando está mencionando a San Agustín era lo que creía Agustín, no él, pero la historia se narra tal y como tal. Para el tiempo de San Agustín, la Iglesia Católica Romana ya era la religión oficial de Estado, en contra de los donatistas, pero no está afirmando que así sea. El bipolar eres tú, Guido Rojas. ¿Por qué? Porque te hemos dicho hasta el cansancio estos argumentos y sigues empeñado en lo mismo. Por lo tanto, ahí estás completamente refutado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el licenciado Guido Rojas? El licenciado Guido Rojas dice, lo dijo Rodrigo Calvo, perdón, Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿por qué no han prevalecido las puertas del infierno? ¿Por qué la iglesia evangélica sigue de pie? ¿Por qué la iglesia sigue predicando? ¿Por qué la iglesia sigue testificando? ¿Por qué la iglesia católica romana hoy en día está mucho más sumida en unas tinieblas como antes? ¿Por qué? Porque vemos todo ese legado que el catolicismo romano está enfrentando hoy en día con el liberalismo, con el sínodo de la fraternidad, y eso ustedes no lo pueden ocultar. ¿Qué es lo que está pasando en Alemania? ¿Qué es lo que pasa con los cismas de la iglesia católica romana? ¿Qué pasó con los lefebristas? ¿Qué pasó con los sedevacantistas? ¿Qué pasó con los ortodoxos? Ustedes para los ortodoxos son unos herejes, son unos anticristianos. La infalibilidad papal para los ortodoxos griegos es totalmente blasfemo. ¿Por qué? Porque las puertas no prevalecerán contra ella. Cuando dice la palabra de Dios que las puertas, y aquí hay algo grave dentro de los católicos romanos no se creen salvos, pero sí creen en que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, ellos dicen que la iglesia no va a desaparecer, la iglesia está constituida por salvos, pero ellos no son salvos. Qué incongruencia de parte de nuestros queridos amigos católicos romanos. Ahora, mencionó al doctor Justo L. González en su lista, pero ¿por qué no cita la página 124, 126, donde dice el doctor Justo L. González, dirigentes eclesiásticos, y menciona a Agustín, menciona a Jerónimo, menciona a Juan Crisóstomo, menciona a Gregorio de Niza, menciona a San Basilio y no menciona a ningún papa? Es que ese es el problema de los católicos romanos, que cuando leen ellos papa en la historia del cristianismo, en la era de los mártires, ellos dicen, ahí está Justo L. González, apoyando el papado. No, señores, el papado romano, recordemos que fue un desarrollo progresivo. Lean ustedes el artículo, la página donde dice el triunfo del papado del doctor Justo L. González, donde afirma categóricamente que el papado romano fue por cuestiones políticas, no por cuestiones eclesiásticas. Lean donde la Iglesia Católica Romana catapultó el papado
a base del taller de falsificaciones que tenían los católicos romanos. El derecho canónico que tiene la Iglesia Católica está a base, de hecho, de las interpolaciones, de las falsificaciones de los católicos romanos, del decreto de Graciano, de la pseudo Isirodiana, de la donación de Constantinos que el católico romano usó por más de 7 siglos para decir que los padres de la Iglesia apoyaban una primacía en Roma. Inventaron que el Papa Silvestre había bautizado a Constantino, inventaron, ahora dice Guido Rojas, la Iglesia Católica ya lo descarta que eso es falso. Sí, pero después de que catapultó el papado, después de que se robaron el castillo de Letrán, el Papa, a base de la donación de Constantino. Entonces, toda esa primacía romana está a base de documentación falsa, a base de mentiras, a base de esos talleres de falsificaciones. Fue por cuestiones políticas. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana no es honesta con la historia? ¿Por qué no refutan a Richard McBrien, a Edmund Duffy, a Sullivan? ¿Por qué no refutan a esos historiadores en patrología donde dicen que no había un episcopado monárquico? Guido Rojas dijo que Pablo no mencionó a Pedro en los romanos porque Pedro todavía no era papa. Vean nada más hasta dónde llegan las falacias de estos hombres. Según el catálogo liberiano de la Iglesia Católica Romana, que es el documento oficial donde hacen por primera vez obispo a Pedro de Roma a finales del siglo IV, para ese tiempo, el 53 después de Cristo, ya Pedro tendría que tener por lo menos algunos 7 u 8 años de papa, pero Guido Rojas lo acaba de quitar de papa. Así son de incongruentes los argumentos católicos por parte de la historia. Muchas gracias. Tiempo. Muchas gracias. Tomo el tiempo. Es el turno de concluir de don Rodrigo Calvo. Le solicito a todos que prendan sus cámaras. Cuando esté listo, me avisa para iniciar el tiempo. Bueno, ustedes escucharon a Barragán que dice que las puertas del infierno no prevalecieron en contra de la Iglesia de Cristo porque los evangélicos siguen predicando hoy en día y siguen dando testimonio y son salvos, siempre salvos. Pero lo que no les cuenta Barragán es que Lutero mandó a matar los anabaptistas, justo de donde ellos heredan. Él es bautista y él es, o sea, de los anabaptistas. En la guerra de los campesinos hizo matar 130,000 anabaptistas, entre ellos Tomás Münster, uno de los anabaptistas más representativos y de los cuales Salvador Barragán hereda su doctrina. Entonces eso de que es una sola iglesia y que no se dividen y que siguen predicando es una falsedad completamente loca. Por otro lado, bueno, aquí mostramos con la Biblia Straubinger lo que decía San Jerónimo, aceptando el primado de Pedro en Mateo 16:18. Utilizamos a Mario Madrid Malo en su libro Tú eres Pedro, ¿sí?, donde vimos que ya existía un obispado monárquico, ¿sí?, jerárquico dentro de la iglesia en el siglo II. También tenemos aquí Historia de la Iglesia de José Uriel Patiño, donde también en la mitad del siglo II se encuentran escritos posapostólicos de un orden jerárquico semejante al actual. Página 95. Conste, es bibliografía. Yo quisiera que Eduardo Gutiérrez me mostrara los libros de donde saca sus afirmaciones en físico, así como estamos haciendo nosotros. Utilizamos a Ireneo de León y sus listas apostólicas. Aquí en lo que es el prefacio, en el Testimonio de Escrituras, capítulo 3, verso 3 en adelante, donde se narra que porque Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma, y ahí pusieron sus obispos, y ahí menciona la lista de los obispos. Mencionamos a Teodoro de Mopuesta, no Toreto, sino Teodoro, ¿sí?, donde él confirma en la Biblia comentada por los padres de la iglesia la primacía de Pedro. Por su confesión se le da la autoridad. Esto lo leímos. Vimos el libro de Historia del Cristianismo de Justo L. González,
Ustedes escucharon que Salvador Barragán me pidió el número de la página, le dije 17, 18 y 19. ¿Quién me pidió la palabra? Nada más, cuando Rodrigo dice que mencionó el orden cronológico de los papas del libro, no escuché bien la página, nada más como dato. Página 17, 18, 19. Gracias, Rodrigo. Vale. Y él se quedó mirándolas, pero al respecto no comentó nada. Se quedó absolutamente callado. ¿Por qué? Porque las evidencias rompen todos los argumentos de Salvador Barragán. O sea, el mismo Justo L. González lo refuta tajantemente.